Yo me acuerdo de las vacas y los caballos, sobre todo. De estar yendo a los establos, literalmente cargado en hombros o por mi abuelo. De mi papá lo tengo como borroso. O sea, todo lo que me acuerdo de la finca está asociado a un animal. Sí, Pero sí. ahorita contándote esto, lo que sí me doy cuenta es que para mí esa finca era un mundo de sensaciones. O sea, hoy cuando tú me preguntas eso y yo viendo las vacas bajándose, para mí era el olor, era el sonido de la madera mientras bajaban, era la vaca cayéndose, era ese popó, esa mierda de vaca. Mis recuerdos son más eso, son más sensoriales. Cuando tú vives tanto tiempo fuera de casa, caes en cuenta que es la casa. ¿Sí sabes? Sí, sí, sí. Y caes en cuenta dónde quieres estar. Entonces a veces toca irse de casa para saber cuál es tu casa. No, y me parece muy chévere lo que dices tú de raíces. Yo creo que también este ejercicio puede ser eso mismo, no lo sé. Yo la verdad ya ni sé por qué hago esto. Pero básicamente es porque siento que no sé también de dónde vengo. Y es esa no saber de dónde vengo también como que no me deja tampoco seguir porque no sé para dónde voy, ¿sí me explico? Ajá. Y un poco saber que esta casa la iban a vender y todo se iba de la mierda. Echemos gasolina de una vez. Dale. Como que me hizo entender que me gustaría por lo menos hacer un cierre. Y no de la casa en sí, pero como de mis recuerdos de Neiva, que son como mis primeros recuerdos de la infancia. Lo que me acuerdo, por ejemplo, es que mi mamá decía que esa casa la hicieron los españoles, la construyeron en 1826. Son los cuentos que echaba ella. Que ahí nació el abuelo de ella y murió en la misma casa del abuelo de ella. Ella nació ahí y se casó ahí. Y mi mamá contaba que la gente escarbaba muchísimo ahí, porque en la guerra, es que yo no me acuerdo, yo no tengo ni idea de eso, pero fue en la guerra de los 1000 días o en la guerra con el Perú. Mi abuelo, como según decía ella, era un hombre muy bravo, y entonces empezó a hacer los saqueos. Entonces la gente de Neiva dice que le llevaba las joyas y todo para que él se las guardara, liberales o conservadores. Él era liberal. Y mi abuelo se murió antes de yo nacer y mi abuela se murió cuando yo estaba chiquito, fue como de 1 año. Ellos creo que sí vivieron ahí. Sí, porque ahí nació mi mamá, estaban viviendo ahí. Mi mamá, cuando se casó con mi papá, ellos se fueron a vivir a Gigante. Ellos se casaron en 1934. Mi papá compró la casa de las 60 aquí en Bogotá como en el 1954. Y en el 56 que empecé yo el bachillerato en el Esteban Rojas, nos vinimos a vivir acá, a Bogotá. Yo iba a Neiva porque allá estuvieron viviendo mi papá y mi mamá, en Neiva, y allá se murió mi papá.
pero yo iba a ir a verlos, a estarme con ellos y con mis hijos chiquitos. Pero pues allá tenían casa en Neiva. Íbamos a La Manguita, pero no a estarnos allá, no a dormir ni nada. Pues la casa de La Manguita es una casa tradicional del Huila, donde funcionó o donde vivió buena parte de la familia, de las antiguas generaciones de la familia, específicamente la familia Solano. Es una casa que está en poder de la familia Solano y de generación en generación ha venido transcurriendo como herencia de los Solano desde hace casi 2 siglos. La fecha que tenía mamá Berta en su cabeza era 1826. Bueno, cuentos cantos cuando se murió mi abuelito Antonio y se murieron todas estas viejas. Mi abuelita heredó todo eso. Pero no hubo transmisión. Entonces una finca, o unas fincas que se manejan así, tiene que haber transmisión. Mi abuelita nunca fue con papá a darle la vuelta al campo, ella mandaba gente. Mandaba al mayordomo, ella mandaba a la gente. Y al romperse esa transmisión, ahí fue donde empezó a quebrarse la familia. El asunto fue así, entonces mi abuelita vendió en el 73 y solo quedó La Manguita. Y la administraban entre ella y Nacho, que vivían los dos en Neiva, todo lo que te contaba al principio de las vacaciones que yo pasaba en Neiva y todo el asunto. Nacho dijo, yo no quiero volver a administrar esa finca son otros problemas, a mí me sale a cachos, yo ya no más. Nacho ya estaba saturado con Malpaso, y lo que te digo, no hubo transmisión. No hubo transmisión de conocimientos, entonces es muy difícil, si tú no sabes manejar, nadie te ha enseñado cómo vas a manejar una finca así de grande, o sea, no es posible. Entonces, Juan Camilo se le midió a la administración y al manejo de la finca. Pero nunca nadie le contó a Juan Camilo lo que había pasado antes. Y mamá Berta, después de darle muchas vueltas, yo tuve una conversación con ella y me dijo que si yo le ayudaba a recuperar la finca. Obviamente no fue que generara para mí un sacrificio, sino que yo también de alguna manera quería hacerlo. Y me dediqué a tratar de recuperarla. Y empecé yo con el negocio de la ganadería y un poco manejando la finca y manteniendo, pues garantizando la propiedad, ¿no? Que era un poco lo que estaba en riesgo. Entonces yo vi que el tema se me complicaba, me trasladaron a Bogotá, entonces resolví entregar. Y sencillamente les dije, ¿ustedes necesitan eso? ¿Creen que eso da mucha plata? Pues. Y me vine para Bogotá y me desligué completamente de la administración de La Manguita. Lo que te digo, nadie le contó a Camilo qué era lo que había pasado. Y entonces, ahí intervino tu papá.
ir, conocí a mi papá. Primero que todo empezamos a ir en familia cuando los hijos nacieron. Empezando por recuperar el lugar. Fue como el lugar de su infancia, como el lugar de entretenimiento, distracción y conexión con la naturaleza de su infancia. También un momento de encuentro en familia y un momento de valorar el pasado. Cuando la abandonamos, yo diría que para nosotros, la familia, hubo dos momentos. Cuando tu papá muere, pues ya no está la persona. No puedo, es que fue ya. Y explotó ahí todo. Una violencia terrible. Pues fue a raíz de la muerte de Chile. Digamos que no fue eso, pero desde ahí empezamos que esa fue la primera vez, dejamos ya la Camilo, creo que al tiempo se devolvió para Bogotá. La motivación para él también era muy dolorosa. Sin embargo, recuerdo que cuando lo perdimos, todavía estaba yo de luto, pues como tenía duré de luto unos meses, así que creo que al mes fuimos a la fiesta. Pero adicionalmente entraron las FARC y había muchos problemas, digamos, toda la época difícil del narcotráfico. Y entonces se tomó una decisión, es que la casa, para no volver a tener peleas de plata, se vendió la casa de la Manguita. Pues por lo menos eso me decían a mí en la época, era delincuencia originada en los reinsertados de la media. Pero entraron las FARC y empezaron todos esos explosivos. Impactantes porque pues imagínate, fue una muerte súbita pues de una. Porque no estaba él y porque él era quien nos jalaba también y manejaba el carro para llevarlo. Y una definitiva, que ya fue nuevamente las amenazas contra tu tío, que era el que estaba a cargo de la administración de la finca. Ya esas amenazas ya eran de la guerrilla para que le pagara la vacuna, para que les pagara por no molestarlo, por no secuestrarlo, por no matarlo. Y ya eso él prefirió dejar de ir que acceder a todas esas instituciones. Sí y no. Voy a decir una barbaridad. Uno no abandona donde nunca ha estado. La familia nunca estuvo allá. Allá estuve yo. Mi familia visitaba Neiva, mis hermanos y mis papás, porque yo estaba allá. Digamos que tal vez de todos mis hermanos y de mis papás, si yo puedo pensar que alguien hubiera tenido algún interés en la finca, en el campo, en Neiva, en el arraigo familiar, y estoy hablando de mis hermanos, tal vez Jairo, y digamos mi papá. De resto no. Entonces abandonamos, no. Yo abandoné. Pues Jairo se murió, y yo abandoné, y mi papá se murió. Y yo abandoné y abandoné por eso. Abandoné por eso porque llegó un momento en el que empecé a sentir temor de ir. Pero en mi familia nunca hubo arraigo por la Manguita. Bueno, de aquí para allá podemos comenzar. Espérenme, yo cuadro esto. Listo, 1, 2. Principiemos por el baño antiguo. Este es el baño, ¿cierto? Bueno, sí. Ahora tiene por ahí unos 40 años. 40 años. Noviembre del año ¿qué? Del 92. Llegamos nosotros acá a la finca La Manguita. Aquí, ¿qué le puedo decir yo? Que venían ellos, todos acá a pasar vacaciones en la finca. Se ordeñaba, habían caballos, había de todo. A ver,
ese pico lo trajo doña Tica y doña Carmen, cuando ellas venían a la finca, entonces lo sembré ahí en ese sitio. Los veranos sí eran antiguos, ese verano sí es antiguo, ese palito anón era antiguo. Muchas matas, ¿no? ¿Ustedes llegaron con muchas matas? Sí, nosotros no, cuando vinimos acá, que el doctor Juan Camilo vivía acá, él le gustaban las matas, pusimos el lecho, pusimos el jardín aquí en el patio, en todo el patio había jardín, había grama y había musaendas y a él le gustaba ver esto bonito, era pura grama, todo esto. El doctor le encantó que nosotros teníamos hartas matas, que traíamos matas en materas, o sea, así todo eso. Nosotros las matas que teníamos allá las trajimos y pues ellos eran entusiasmados para poner más matas, tenían hartas, o sea, para decorar, arreglar la casa con hartas matas. Desde que llegamos acá, yo me sentí bien, me sentía bien, o sea, como me sentí bienvenida, o sea, que me dieron una bienvenida, o sea, fue... Y este horno, pues es el horno antiguo que yo lo hice nuevo, a toda la vida ha existido ahí el horno. Y se reformó, se hizo nuevo y ahí está. ¿Y se hizo alguna cosa alguna vez, algún evento? Sí, se hicieron varios asados y todo eso en la época. El primer año nuevo que nosotros llegamos acá en noviembre, se celebró la Navidad y el Año Nuevo acá. La casa la arreglaron muy bonita con todo lo de Navidad, entre todos, doña Chemo, todo. Yo recuerdo que vinieron hartos, o sea, fue harta familia la que vino. Estuvimos para el 31 al lado de allá, quemaron voladores, pólvora. Era muy, muy bonito. Y seguimos. Aquí eran los cimientos de la casa antigua, que eran tapia de piedra. Que esto lo tumbamos con el doctor Juan Camilo, que habían poco de tapias de la casa antigua. Nosotros trabajamos pues en Garzón, pues en el Balseadero, pues en una finca de la Escalereta. Entonces mi papá murió y mi tío Agustín pues me trajo para acá, pequeño. Desde cuando estaba completa la finca toda, como 300 hectáreas es esto. Era esto, porque ya, pues, que ya vendieron. Aquí ordeñaban 40, 50 vacas. Ahora 50 años. Sí. Y después ya hicieron el establo allá atrás. Este era donde comía el ganado, era el establo donde se cuidaban las vacas. Ahí se ordeñaba y todo, se cuidaba el ganado ahí en las canoas, ahí están las canoas. Esto se dejó eso por ahí hace unos 20 años, no se volvió a cuidar ganado ni nada. Pero el establo existe. Sí, una bodega ahí. Una bodega. Este corredor siempre era como como aquí hacían para las media tarde, también les gustaba a veces desayunar, o cuando estábamos solos, que venían y no tenían visita su familia, se hacían acá, a este lado siempre a charlar, a compartir, a recordar, a eso. Pues recuerdo del doctor Jairo Enrique, lo recuerdo acá sentado. O sea, lo del fallecimiento de él fue muy triste. Luego lo del doctor Henry. Entonces, pues como que nosotros nos fuimos quedando acá como solos, porque ya después ya no venían.
O sea, y seguramente también eso hizo que ya el doctor fuera como dejando de venir, ya era menos y menos, porque también él se motivaba mucho porque el doctor Henry venía. Él venía, le encantaba venir acá y ir allá a la otra finca, a la mamadera de gallo. Pienso que también eso fue que hizo que el doctor Juan Camilo dejara de venir y pues por eso también ya todo el resto de familia pues ya era menos y menos. Pues la cocina, ahora pues ya la tenemos para la ropa y todo, sí, sí. Y acá cocinábamos, o sea, cuando venían ellos, cuando el doctor estaba acá, pues nosotros le cocinábamos, él le encantaba lo que nosotros le cocinábamos. Y pues yo no sabía cocinar mucho, la verdad. Y cuando venían todos, pues había alguien que venía a ayudarme para cocinar para todos. Aquí yo cocino a veces, ya es muy poquito lo que cocino, porque a veces solo cocino para mí, porque Richard la pasa por allá en eso un pasto que tiene sembrado y por allá se la pasa. El doctor me dijo, nosotros nos vamos, ustedes le dejamos esta casa para que viva y nos cuida las tierras, que no nos invadan, que no nos vayan a invadir los lotes. Y pues hasta ahorita vamos bien porque no he dejado invadir las tierras, han estado desocupadas de invasiones. Sí, yo la ayudo a cuidar de noche. Pues, sí. ¿Qué tal pilas con los ladrones? Eso no puede dejar solo porque ya llevan hasta los palos. Eso no puede dejar solo. Acá en este cuarto siempre era que habían varias camas y cuando venían todos, pues casi siempre los que yo he nombrado, o sea, habían unas camas que permanecían acá tendidas, pero cuando venían todos, entonces se ponían colchones, colchonetas. Aquí tengo, pues, vemos televisión y tengo ahí para coser, o sea, yo confecciono ropa, la máquina de coser y la fileteadora, ahí es donde yo confecciono. O sea, siempre yo he hecho eso, siempre que estaba, porque lo que le contaba, que yo le confeccioné, pues yo le hice más ropa, ¿no? Ya yo puse lo de la costura y eso ya lo puse ya ahora, ya después cuando ya no, pues que ya ellos se llevaron todo y que ya pues casi ya no vienen. Este cuarto les encantaba porque era el más fresco. Ah, claro. Y que como tiene esos ventiladores grandotes. A ver, no estoy muy tocado así. Sí, claro. Entonces les encantaba Y acá habían dos camas, que allá había una mesita de noche. En ese tiempo el teléfono estaba ahí. Sí. El teléfono era de esos de... El de cable, el que tenía... Del doctor Juan Camilo. Ah, pues como él cuando vivía acá, él dormía en una de esas camas. Ese es mi cuarto. Okay. Sí, acá. Aquí está Richard y usted acá. Sí, acá. Pues una jamañía más acá porque es más fresco. Claro. Como él no le da el sol por ningún lado. Acá ellos tenían en esta parte, siempre les encantaba hacerse en este espacio así porque corría aire. O sea, es el sitio más fresco de la casa, así. Entonces siempre les encantaba hacerse. Aquí ponían una mesa que tenían para jugar. Se sentaban acá. Y allá en ese cuarto, allá había un cuarto que nosotros dormíamos antes en ese cuarto de allá. Eso. Entonces,
y se sentaban acá. Acá cuando estábamos que jugábamos parques con doña Cánchila y doña Tica, en este lado había unas sillitas que eran como de unas sillitas pequeñas, como una salita, y aquí y tenía una mesa pequeña, ahí nos hacíamos a jugar parques. Siempre, casi todas las noches nos reuníamos acá porque Richard se ponían a recordar historias, a hablar, a recordar de Malpaso, de las otras fincas. Aquí era el comedor, o sea, pero no estaba había otra mesa, otra mesa, otras sillas. Siempre aquí era donde se hacían a compartir, pero como cuando había más hartos, o sea, cuando venía más harta familia. Pues ya sé que estamos solos, ya hace como 2 años, que pues el último en irse fue Santiago, ya hace como 4 años. Pues vivimos pensando, orando siempre porque, bueno, esto es por decir, como un vividero muy bueno, es estar uno en el campo dentro de la ciudad. Es estar uno acá adentro, no se da cuenta de nada de lo que pasa allá afuera. Bueno, que mi Dios los ayude, que puedan sostener la casa, pues ojalá nosotros podamos estar acá disfrutando de esto, que nosotros pues lo hemos disfrutado de pronto más que ustedes, porque ustedes casi no vienen. Entonces pues es como que no quisiera ni pensar en que se llegue a acabar. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Como triste, ¿no? Sí, pues un poco no tiene cierre, ¿no? Era un poco lo que quería transmitir. Lo que hablamos ayer y comparándolo con el anterior, ¿no? Pues porque yo pude hacer ese paralelo. Este video, y creo que le di al punto diciéndotelo ayer, hace más énfasis en que igual hay gente viviendo allá. O sea, no se queda tanto como la situación familiar y eso, que es una abrebocas, pero la vez pasada sí era muy así. Era como, ¿qué piensa cada uno? Entonces, esta vez es como, sí, ¿qué piensa todo el mundo? Pero la mitad del video son los que están viviendo allá en su versión. Sí. Porque igual hay gente que hoy día, mientras nosotros estamos acá, están allá. Y para ellos es su hogar. Cosa que es lo que tú terminas diciendo. Y tienen mucho arraigo, ¿no? Exacto. Para ellos esa ha sido, y esperan que sea siempre como su hogar, su entorno. Porque yo tenía una idea y se fue transformando conforme fui haciendo las entrevistas y fui yo también entendiendo el contexto de la casa. Sí, sí, pero da angustia ver que está en un deterioro espantoso, ¿no? Y un poco me recuerda cuando yo llegué, porque cuando yo llegué eso fue lo que encontré.